Y vamos a empezar. Vamos a Mateo 5:6, por favor. Mateo 5:6, continuando con las bienaventuranzas, dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este momento que nos permites estar reunidos en tu nombre. Padre, pongo en tus manos este tiempo, rogando que tu Espíritu Santo esté ahora, Señor, con los que estamos presentes, con los que se conecten, con los que vean la repetición, Señor. Tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, y tu Espíritu abre lo profundo de sus corazones. Señor, aquellos que tienen necesidad en estos momentos, Señor, que están pasando por alguna circunstancia, alguna prueba, Señor, te ruego que tú les bendigas y les des paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bueno, continuando con nuestro tema de las bienaventuranzas. Hoy nos toca la bienaventuranza sobre los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que la cuarta, ¿no? No sé. Pero bueno, algo que no habíamos comentado es que las bienaventuranzas se dividen en se podrían dividir en tres secciones. Una, las que tienen que ver con nuestra relación con el Señor. Otra que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y otras que tienen que ver con nuestra condición del corazón. Esas que tienen, bueno, obviamente, las que tienen que relación o se refieren a la relación con el Señor, pues van intrínsecas en el primer mandamiento. Las que tienen que ver con nuestra relación con los demás, viene del segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las que tienen que ver con la condición de nuestro corazón, no va en un mandamiento, sino va intrínseco en el segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento es amar al prójimo, no a ti mismo. A uno mismo viene más bien de una acción o una actividad, responsabilidad de uno. No hay un mandamiento que diga, ámate a ti mismo, no. Jesús, cuando habla sobre este mandamiento, da la referencia de ama, porque eso sí te cuesta amar a los demás, pero en teoría no nos debería de costar amarnos a nosotros mismos, o de procurarnos, o de manifestar esta parte que entonces Jesús dice: como tú te amas, ama a los demás. Y entonces, entrando sobre ese contexto, esta bienaventuranza viene de nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios? Entonces, hablando propiamente ya de la bienaventuranza, dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Y hambre y sed es una manifestación de una necesidad o deseo que tenemos, en ocasiones acompañada de una sensación de vacío o de malestar. Cuando tenemos hambre y sed física, si pasa un rato o un X tiempo sin comida, empezamos a tener reacciones físicas que nos dicen: oye, necesito comida. Nuestro estómago empieza en ocasiones a crujir, a gruñir, decimos, de la necesidad de comida. En una instancia más grave, nos puede empezar a doler la cabeza, por ejemplo, una indicación de que nuestro cuerpo nos está pidiendo. O cuando tenemos sed y va a pasar mucho tiempo, nuestra lengua está seca, por ejemplo, nuestra boca, y también nos puede empezar a dar sensación de dolor de cabeza y o de mareo. Esa es la parte que nuestro cuerpo reacciona a una necesidad que tenemos. Recordemos que, por ejemplo, comer o beber o tomar o tener sed viene de una de las necesidades básicas del ser humano, en la parte física. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Comer, beber, dormir, vienen a ser de esas calificados como necesidades básicas. Entonces, creo que en esa parte de hambre y sed está muy claro, ¿no? Es una necesidad que tenemos, que necesitamos satisfacer sí o sí, de hecho. No hay forma de que
Ah, tengo hambre, ya pues no comas, ¿no? Y que pasen 20 días, ah, no comí, no. Podemos tener la necesidad de, por ejemplo, de ir al cine, a lo mejor, ¿no? Puede ser una necesidad, pero si no vas, no pasa nada. No así con el hambre y la sed. Son necesidades que resultan ser vitales. Si no hay comida, hay una repercusión. Si no hay agua o si no satisfacemos nuestra sed, hay una repercusión. Ahora, ¿qué es justicia? La justicia es un principio moral que busca dar a cada persona lo que le corresponde o pertenece. Es un bien común, es decir, algo que todas las personas gozan y que buscan, y lo que buscas es mantener la armonía entre las personas. Eso es justicia, ¿no? Al tú dar justicia o al tener justicia, trae un bienestar en las personas o en la sociedad. Al no haber justicia, hay una sensación de malestar, de inconformidad o de una parte de querer hacer algo al respecto. Ahora, en la Biblia, la justicia va más allá del término secular que existe. En la Biblia, la justicia se refiere a la rectitud, equidad y conformidad con la voluntad de Dios. Va más allá de solamente que todos tengan lo que les corresponda, no. En la parte bíblica es nuestra rectitud o integridad en nuestra relación con Dios. No se limita solamente a a la observancia legal, aunque es principalmente donde vemos el tema de justicia, en la parte legal, no se limita solamente a ello, sino implica una relación correcta con Dios y con los demás. Es ahí donde, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres justos, pero esa correcta relación con las personas y con los demás, mostrando amor, compasión y honestidad. Resumiéndoles, un profundo deseo y anhelo por la justicia en todas sus formas, tanto personal como social. El que tiene hambre y sed de justicia quiere ver justicia en todas las áreas. Y son tres principalmente. La personal, que es una vida justa, libre de pecado y en armonía con los principios morales y éticos. La social, la justicia social, que es que prevalezca en la sociedad con igualdad de trato, derechos, equidad y ausencia de opresión. Un pueblo oprimido busca justicia. ¿Por qué me están haciendo eso? ¿Por qué tengo que pagar aquello? ¿Por qué me quitan esto? En la sociedad viene a ser un acto de injusticia. ¿Por qué me dan y por qué me quitan? ¿No? Literalmente. Y en el área divina, celestial, es el anhelo por la justicia de Dios, manifestar la reconciliación con Él y la esperanza de un futuro eterno justo. Hoy, como hijos de Dios, ¿qué esperamos de la justicia de Dios? No solamente que nos defienda correctamente y que ponga su voluntad sobre nosotros, y obviamente la primera justicia es nuestra relación con Él, reconciliación con Él, y la otra es la esperanza de, sí, a lo mejor vivimos hoy en un mundo humano injusto, que vemos cosas que no son agradables, no solamente delante de Dios, sino delante de un comportamiento humano natural, y que tenemos la esperanza de, en una eternidad, saber que esas penurias que pasamos hoy de injusticias, en la eternidad no las vamos a vivir porque vamos a vivir en un reino donde impera la justicia divina, ya no la justicia humana, bajo un criterio de conveniencia como nosotros nos gusta en la sociedad, o conveniencia humana, sino en una justicia divina establecida por el Rey de Justicia, ¿no? Entonces, entendiendo esto y entendiendo que la justicia viene de una necesidad, vamos a hablar un poquito de qué necesidad tenía el pueblo de Israel. De hecho, para ellos, las palabras abatidos y oprimidos, que es donde más se puede manifestar la justicia, no era en término
desconocido, sino era un término conocido. Por ejemplo, en Salmo 10, 17 y 18 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y si te has podido ver a través de la palabra, el pueblo de Israel tenía una continua tendencia a invalidar los mandamientos de Dios y a pasarse de la raya, por ponerle ese término, con los huérfanos y oprimidos, con los que tienen necesidad. Veían a alguien mendigando en la calle y no eran para ayudar, sino síguele ahí y es más, te voy a explotar, ¿no? De hecho, hay un pasaje en Nehemías, un capítulo completo en el cual dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tienen de esclavos? Creo que es el capítulo 10. ¿Por qué tienen de esclavos a sus mismos hermanos? O sea, ya no tienen de esclavos a los extranjeros, sino los mismos judíos los tenían de esclavos y dicen, ¿qué están haciendo? Si este territorio, la tierra prometida, es un territorio dado por Dios, es herencia de Dios, ¿por qué vamos a estar invalidando la ley de Dios teniendo como esclavos a nuestros hermanos? Así que pónganse las pilas y corrijan esta parte. De hecho, también si lees Jueces, puedes ver también cómo el pueblo de Israel era oprimido por las naciones alrededor, fueran amonitas, fueran moabitas, fueran amalecitas, fueran filisteos, tenían sus periodos de opresión a causa de que eran desobedientes con Dios. De hecho, dice, y termina Jueces, en ese tiempo no había a rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y lo que mejor le parecía era una justicia basada en sus propios principios, su propia moral y su propia conveniencia. Por eso dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esto es, aquel tiene 4 hectáreas, no, yo quiero que tenga 2, entonces le voy a quitar 2, porque a mí me parece bien, porque a mí me parece que tiene mucho, ¿no? Entonces, esa injusticia el pueblo de Israel no la desconocía. El salmista en el Salmo 109 o 140 dice, porque yo soy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 140, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. De hecho, hay muchos pasajes en el cual hace como que esa referencia que el Señor es el que va a tomar justicia sobre o defensa sobre los necesitados y afligidos. Vamos a Isaías 61, 1, 3. Y creo que este verso es el que más va a encerrar esta parte. Cuando Isaías da esta profecía respecto de nuestro Señor Jesucristo, que es el único ungido, no hay ungidos, más ungidos, el único ungido como tal es nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Piensa en esto. El que está abatido, ¿por qué podría estar abatido? El que estaba quebrantado de corazón, ¿por qué estaba quebrantado de corazón? El que los cautivos, ¿tú crees que el cautivo estaba contento por estar cautivo? A lo mejor estaba cautivo sin una razón. El que estaba quebrantado, a lo mejor venía quebrantado porque alguien abusó de él. El que está abatido es porque a lo mejor le robaron las cosas o lo despojaron de cosas y entonces dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a solventar? ¿Y ahora cómo voy a hacer tales cosas? ¿Y ahora cómo voy a salir de mi necesidad? El que estaba en la cárcel, ¿tú crees que todos los que estaban en la cárcel estaban por cosas justas? De hecho, algo que atacaban mucho los profetas eran las injusticias de los gobernantes respecto al pueblo.
literalmente eran dictadores. Porque si había alguien que no le gustaba cómo pensaba, o que alguien se quejaba, lo mandaban a enjuiciar, y lo mandaban a la cárcel. De hecho, todo el pueblo, cuando el reino se dividió, el reino del norte, el de Israel, era un pueblo que hacía mucho esto. De hecho, los profetas que estaban encargados del norte, puedes ver a un Eliseo, por ejemplo, que cuestionaba mucho esto con Acab. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Elías, con el reino del norte. Y entonces viene a ver, si tú lees ahorita, si has leído Malaquías, Ageo, Oseas, en muchos de ellos atacan este tema de las injusticias y hay palabras fuertes hacia los líderes. Y hay palabras hacia los pastores, hacia los sacerdotes, hacia los gobernantes que dicen, ¿qué están haciendo? No solamente no guardan mi ley, sino hacen que los demás pequen. Y si no les parece algo, son corruptos, son ladrones, son convenencieros, imponen leyes, ahí se parecen a los fariseos, ¿no? Pero imponen cosas que ustedes no practican, pero sí sobre el pueblo se exceden. Entonces, el pueblo de Israel no era ajeno entender que necesitaban justicia. Y tuvo que entender, voy a ponerlo así, a la mala, que si querían ver si querían ver justicia, tenían que estar bien con Dios. Y ahorita vamos a ver adelante. La bienaventuranza no está limitada a una justicia física, legal o humana. De hecho, transgrede o trasciende a lo espiritual. Fíjense, y yo crecí con esto, Cuando yo leí esta bienaventuranza, yo decía, pues los que viven oprimidos por los demás son los que claman por justicia. Y el Señor no quiere solamente que reclamemos justicia, sino que hagamos justicia. Por eso los que tienen hambre y sed de justicia no es solamente que demandan, sino que también dan. Demandan, pero también buscan que haya justicia. Todos estos luchadores sociales, me viene ahorita a la mente uno muy conocido, Martin Luther King. Él buscaba la igualdad, y era cristiano, por cierto, la igualdad entre negros y blancos. Entonces su discurso no era de oposición, no era de contienda, en el aspecto de tomar las armas, no, sino buscaba un cambio por entendimiento, por raciocinio correcto, ¿no? Por hacer justicia, simplemente por ser humanos, ¿no? Otro que se manifestó así y que tenía ciertos principios bíblicos, aunque no era cristiano, era Gandhi. Si has visto la película de Gandhi, él buscaba justicia de ser libertados de la opresión que tenían por los ingleses. De hecho, su historia es muy conocida porque logró una independencia sin el uso de armas. Y si has podido ver la película ganadora de Oscar, por cierto, podrás ver todo lo que tuvo que vivir y hacer para buscar esta justicia social. Hoy hay movimientos que dicen buscar justicia social, pero en la práctica deja mucho que desear, mucho que decir. Uno de ellos, el feminismo, ¿no? Que hacen marchas, pero no hacen marchas para cambiar conciencias, hacen marchas para agredir a las personas, para buscar con su imposición de creencia, y no es una convicción, sino por su imposición, y viene la imposición de, hay un hombre, no piensa igual que nosotros, agrédanlo, golpéenlo, si trae una propiedad o una posesión, destrúyala o quítensela y háganse sentir, ¿no? Con este pintado de grafitis y mandas ahí, piensan que con eso van agrediendo a los demás. No actúa así la justicia de Dios. Ni siquiera los que tienen hambre de justicia sería la manera correcta de manifestarla. ¿Ok? Bueno. Hablábamos de 3 rubros: el personal, el social y el divino. Vamos a ver algunos ejemplos. Deuteronomio 16:20, por favor. Tú no puedes o no podemos demandar justicia si tú no eres una persona justa. ¿Cómo es posible que tú vayas
ante el gobierno, ante las autoridades, ante el juez, a decir, hazme justicia, y tú en tu caso, en tu calle con tus vecinos, nada manifiestas de justicia. Dice Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Isaías 56:1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Esos versos vemos cómo la justicia, el mandamiento es directamente a la persona. Tú tienes que guardar justicia. Diana, tienes que guardar justicia. Gaby, tienes que guardar justicia. Lupe, tienes que guardar justicia. Arturo, tienes que guardar justicia. Salmo 82:3 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Y estos verbos imperativos a mí como me gustan, porque es una indicación manifestada en mandato. Estas terminaciones defended, haced, es hazlo, pero no te doy opciones de pensarlo, necesitas hacerlo. Son verbos imperativos. Defender al débil y al huérfano no es opcional. De hecho, cuando hubo el concilio en Jerusalén, en Hechos, cuando había esa discusión de qué mandamientos tenían que guardar los gentiles convertidos al evangelio, entre ellos el encargo que le dan los apóstoles es a las viudas y a los huérfanos no desamparen. Como un recordatorio de, ¿recuerdan que viene desde la ley? Ah, bueno, síganlo aplicando. Eso sí lo tienen que guardar, ¿no? Porque ahí se da testimonio. Ahora, en la parte social, dice Lamentaciones 3:36, vamos ahí, por favor, esa hora que lo leí me gustó mucho. Dice Lamentaciones 3:36. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Ustedes creen que un juez en el tribunal que quieras, de justicia, de la nación, de lo civil, de lo penal, todos esos jueces, ¿ustedes creen que las tranzas que lleguen a hacer pasan inadvertidas para Dios? No, el hombre cree ser más sabio que Dios, pero eso no implica que el Señor vea sus injusticias, vea sus maquinaciones, vea las cosas turbias que hacen y que pasen por alto. Dice, si tuerce la justicia en los tribunales, ¿acaso Dios, a poco crees que Dios se hace la vista gorda? Ay, voy a hacer como que no vi. No, de hecho los jueces están puestos por Dios, dice la palabra en Romanos, toda autoridad está puesta por Dios. Sea como sea que haya llegado, sea el mejor o peor, está con un propósito. Y si el rey o la autoridad no entiende que la posición le fue dada por Dios, así como llegó, Dios lo puede quitar. Nabucodonosor era un rey que Daniel le dijo, oye, y yo te vamos a leer un pasaje de él, por cierto. Era un rey, también Darío o Belsasar, creo que los tres de hecho, entendieron que el reino que tenían eran por Dios, no por ellos. Y cuando Nabucodonosor tuvo la puntada de decir, miren todo el reino que tengo, en ese momento la conciencia se le fue y vivió 7 años como animal al intemperie. Hasta que él reconoció y se humilló delante de Dios, decir, y cuando es restaurado dice, reconozco ahora que el Dios de Israel es el Dios verdadero al cual hay que adorar. Yahweh es su nombre, y casi dice, Daniel, danos clases, ¿no? Explícanos cómo tenemos que adorarlo. Entonces, la justicia social también es algo que Dios ve, y lo cual tenemos derecho a reclamar, sí. Colosenses 4:1 dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y dejé ese versículo nomás para traer ese contexto. Aún lo que nosotros nos corresponde, que tenemos autoridad sobre alguien más,
tenemos que actuar en justicia. Si tú has trabajado en algún lugar y te ha tocado ver injusticias, tienes el derecho y la libertad de decir, oye, levantar la mano y decir, oye, esto no es correcto, no es justo, dentro de los términos legales. Pero cuando a uno le toca ser patrón, que tiene a su gente a cargo, tiene que actuar de la misma manera. Tiene que ser justo con todos. Hoy en la mañana veía un videito justamente, un TikTok que decía, es de esos, ya hay varios sketches al respecto, ¿no? Pero que el dueño de la empresa está como de limpieza o intendencia limpiando y cita a algunas personas para entrevista y desde que entran es su entrevista. Entonces, él sin querer le avienta basura a una que iba entrando que se cree la última maravilla y ya él empieza a agredir, le empieza a decirle cosas. Entra otra persona que iba por la vacante también y muy amable, no se preocupe, yo sé que hay accidentes, chalala. Las mete a la oficina y entra ya bien vestido el dueño y la que se cree mucho dice, pero ¿usted qué hace aquí? ¿No? O sea, ¿cómo? Y dice, no, pues es que ya empecé la entrevista hace rato, pero ¿cómo si no me he hecho ninguna pregunta? Y dice, no, es que no necesito hacer preguntas. Con la actitud que tuvieron, no fue justo tu trato con una persona de tendencia. Y le dice, a mí no me interesa tener personas así. Yo prefiero tener personas que sean justas y amables con las demás personas, entendiendo sus situaciones. Ese es el mensaje del videíto. Entonces, aún los dueños tienen que manifestar justicia. Ahora, la justicia divina. Vamos a 2 de Crónicas 9:8. Por favor. Dice 2 de Crónicas 9:8. Bendito sea Jehová tu Dios. Está hablando la reina de Saba cuando fue a ver a Salomón. Le está diciendo, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre tu trono como rey para Jehová tu Dios. O sea, la misma reina de Saba sabía que Salomón había sido puesto por Dios para agradarle. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. El Señor va a busca que su justicia sea manifiesta a toda la humanidad, a todas las personas. Y va a poner personas respaldadas por Él para tal efecto. Por eso toda autoridad está puesta por Dios. Porque Él va a buscar que su justicia sea manifiesta. Salmo 119, 121 dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Y aquí el salmista está diciendo, oye, hazme justicia. Si yo estoy siendo justo con los demás, tú, Señor, sé justo conmigo. Defiende mi causa. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. No importa cuántas cosas buenas creamos hacer justicia delante de Dios, Dios se agrada de ello. Ahora, entendiendo la justicia, cómo actúa entonces, cómo se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, sea personal, sea en la sociedad, o sea, aún en lo divino, entonces viene esto. Hambre y sed de justicia habla de un intenso anhelo espiritual. No puedes buscar justicia si no está Dios de por medio, literal. Dice el Salmo 42, 1 y 3. Vamos a buscarlo, por favor. De hecho, hay un canto que de aquí sale, ¿no? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Buscar a Dios es buscar su justicia. Tener hambre y sed de justicia es buscar a Dios sí o sí. No hay otra opción. Salmo 63, 1 y 2, vamos ahí también. Es un pasaje muy semejante al que acabamos de leer, pero quiero leerlo para ejemplificar esto. Hambre y sed de justicia es buscar de Dios. Dice, Dios mío,
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Cuando una persona busca justicia y da justicia, Dios está de por medio. No podríamos tener una justicia completa, plena o correcta si no es con Dios actuando en nosotros. Ahora, y ahorita vamos a ver cómo transgrede más la justicia en nosotros como persona. Pero ven, siguiendo con la segunda parte de la bienaventuranza, dice, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. ¿Qué es saciar? Y a lo mejor a veces nunca hemos leído esos pasajes, pero nunca, bueno, ya saben que yo soy mucho de ir a entender las palabras. Dice saciar, calmar por completo el hambre o sed de alguien. ¿Te das cuenta de esto? Si tú tienes hambre y sed de justicia, que es una justicia divina, la promesa es, vas a ser saciado, eso es, va a ser satisfecho o calmada tu necesidad. Otra definición dice, hacer que alguien vea cumplidos o resueltos un deseo, un apetito o una necesidad. Saciar es hartarse, y hartarse es tener mucho y en abundancia, al punto que dices, ay, yo no quiero más, ¿no? Cuando te hartas de comer, ¿por qué es? Porque comiste mucho de algo, que ya no puedes tener más, tienes más, pero ya no puedes comerlo. Estar satisfecho. ¿Cuántas veces hemos comido hasta estar satisfechos de decir, pongan una milanesa enfrente y quedo satisfecho? Bueno, dos. Pero a eso me refiero. ¿Cuántas veces hemos comido o venimos con mucha sed y nos tomamos un vaso de agua fría sacada del refri, y si es de limón mejor, y te lo tomas y hasta haces porque obtenemos una satisfacción porque nuestra necesidad ha sido cubierta de hambre o de sed. Bíblicamente es la satisfacción y plenitud al satisfacer una profunda necesidad física o espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? Y con una necesidad tan profunda de Dios, del Señor, que cuando Él se manifiesta, vemos su respuesta, vemos su actuar, vemos su presencia en nuestras vidas y decimos, cuando, no sé, creo que ya lo comenté algunas veces, cuando por alguna razón no tengo oportunidad de mi tiempo devocional en las mañanas con el Padre, llega la noche y estoy inquieto. Y al otro día que puedo hacerlo, digo, ya. Y no es por estar a cuentas, no, sino es esa necesidad de estar en comunión con el Padre. Bíblicamente se refiere principalmente de la necesidad de justicia y de la relación con Dios. Por eso le decía, la justicia con Dios va más allá de que cada quien tenga lo que le corresponde, sino es estar en relación con Dios. Una relación, ¿qué es lo que buscamos? Una relación correcta con Dios, con el Señor, y un mundo justo. Queremos ser justos delante de Dios, pero también que en el mundo se manifieste justicia. Él nos da plenitud. Saciar no es algo que, a ver, fíjense, algo también importante. Saciar no es algo que queda pendiente, no es algo que queda al 50%. Si tú dices, oye, me satisfizo al 50%, está mal dicho, porque satisfacer habla de plenitud, no de algo incompleto. Es que me llené como que a la mitad. No, o te llenaste o no te llenaste. Si te metes a una alberca, estás mojado o medio mojado. Cuando tienes sed, te medios quitas la sed o te quitas la sed. Satisfacer es una plenitud, te va a escuchar mal, pero es una plenitud completa. Hice un pleonasmo, ¿verdad? Bueno, es una plenitud completa. Quiero reiterar esto. Es cuando el Señor satisface nuestra sed, hambre y sed de justicia, es algo completo. Nos da plenitud. Ahora, ¿quién es el único que puede saciarnos?
Voy a brincar, ya me brinqué algunos temas, pero quiero ir a algo más importante. Vamos a Juan 4:14, por favor. ¿Quién es el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed? Juan 4:14 dice, mas al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí adelantito, Juan 6:35, por favor. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el único que en plenitud puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Él es el único. Y bienaventurados somos cuando tenemos hambre y sed de justicia, o sea, hambre y sed de Él, porque somos saciados. Fíjate qué padre bendición, qué padre bienaventuranza. Buscamos ser saciados y al ser saciados somos más que bienaventurados. O sea, no solamente tenemos lo suficiente para nuestras necesidades quitadas, sino tenemos más que eso. Y solamente eso puede venir de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres saciados por su hambre y sed de justicia. Vamos a Génesis 7:1, por favor. Venga, hombre de un tamal, no. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero no era que Dios viera, no era que Yahweh fuera solamente justificado a Noé, sino que Noé era justo con los demás. Porque ahí atrásito en Génesis 6, 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y eso que Dios caminó con Noé es que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es tener miseria y justicia. Se manifiesta en la forma en que vivimos. Vamos a 1 de Reyes 15:14. Hay un rey que así se manifestó. Dice 1 de Reyes 15:14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Vemos cómo el que tiene hambre de sed de justicia no es el que reclama las cosas que sean buenas, sino que su actuar es correcto delante de Dios. Según de Crónicas 14:2, hablando sobre Asa, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Esto es que en todo lo que hacía, buscaba hacer justicia y ser justo. Ezequiel, según de Crónicas, no lo busquen, para irnos rápido con esto. Según de Crónicas 29:2 dice, e hizo lo recto, hablando de Ezequiel, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Según de Crónicas 31:20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. Vemos cómo entonces el que tiene hambre de sed de justicia es el que busca tener una relación con Dios y hacer lo recto, lo bueno y lo correcto delante de Él. Tenemos un ejemplo más, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sabes que solamente dos personajes en la Biblia reciben este título, Job y Noé. Enoc también, y dice, y Enoc caminó con Dios. Y esto es, que era justo en sus caminos. Y esto de ser justo era justo hacia arriba, hacia lo eterno, con Dios, y justo con los hombres.
A eso se refiere cuando dice, era un hombre justo, era justo en todas las áreas. Y vamos a ver otras 4 personas que son justas en la Biblia. Es que estás hablando del Antiguo Testamento, ¿no? También hay en el Nuevo. Vamos a Lucas 1, por favor, 5 y 6. Fíjense cómo los hombres que son rectos y justos, que tienen hambre y sed de justicia, no solamente son saciados, sino son de testimonio, tienen un propósito manifiesto superior, por poner este término. Dice, fíjense, Lucas 5, 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Los papás de Juan el Bautista. Nada más échenle, ¿no? Su rectitud y su justicia hizo que tuvieran al que fue precursor de nuestro Señor Jesús. Allá adelante, Lucas 2, 25 y 26. Lucas 2, de 1 adelante, describe el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y llega al verso 25 cuando es llevado para ser presentado en el templo. Y dice el verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La rectitud y la justicia en una persona le permite ver cosas celestiales, promesas celestiales. Dice, verso 36 ahí mismo, estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y más 7 casada, 91, y para que se haya casado a los 15 años, tenía más de 100 años esta Ana profetisa. Y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y esto de servir, que no se apartaba del templo, que servía y que hacía ayunos y oraciones, hablaba de una mujer justa delante del Señor, que tenía hambre y sed de justicia y que su actuar era conforme a hacer ayunos y oraciones. Para alguien que es injusto o que no tiene una relación con Dios, es algo imposible. Como por qué tendría que orar y ayunar. Alguien que no tiene hambre y sed de justicia, ¿creen que estaría en el templo? Dice que ella no se apartaba, o sea, permanentemente estaba ahí. Yo creo que se levantaba, se arreglaba, a las 8 de la mañana o 7 de la mañana ya estaba ahí. Servía en el templo y a lo mejor se iba a descansar a 7, 8 de la noche. Y dice servía de noche, más bien, corrijo, dormía de día y servía de noche, ¿no? Servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Ok, si ya entendimos que bíblicamente las personas que buscan hambre y sed de justicia son las que tienen una relación con Dios y que se manifiesta en su relación con Dios y su relación con las personas, entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y a lo mejor tu pregunta es ahorita, oye, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser bienaventurado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tendría que yo, cómo tendría que yo actuar, reaccionar, accionar y manifestar para tener esa bienaventuranza y ser bendecido al respecto y ser saciado? Vamos a Salmo 7:8. Tenemos 15 minutos, yo creo que perfectamente puedo leer todos. Salmo 7:8. Dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, está hablando el salmista, conforme a mi justicia y conforme a qué? A mi integridad. Y esto de conforme a mi justicia es conforme a mi actuar con los demás y a mi integridad, que es que lo que pienso va conforme a lo que hago, o que lo que hago es conforme a lo que pienso.
y si el salmista pensaba en el Señor, o estaba en relación con el Padre, entonces, ¿cómo era su accionar? Conforme. Por eso dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Que lo que el Señor quería, David lo hacía, literal. Que lo que al Señor le agradaba, David lo hacía. Entonces, uno, tenemos que ser íntegros. Hechos 24:16, por favor. En Hechos 24 se nos describe uno de los pasajes donde Pablo se está defendiendo y da su testimonio. Hay dos pasajes en Hechos. Uno es este. Y cuando está haciendo su defensa, dice, y por todo esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Vives con una conciencia limpia? Recordemos que la conciencia es un juez incorrupto. Lo he dicho en otras ocasiones. Es un juez al que no puedes engañar ni sobornar. Ay, conciencia, pásame esta. La conciencia te dice, no, tú hiciste esto con esa intención. A lo mejor afuera engañaste, pero a mí no. Y entonces Pablo busca, Pablo dijo esto buscando ponernos un ejemplo. Tengamos una conciencia limpia, sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. Oye, pero el hombre no se puede enterar, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe entonces tu actuar con los demás. Entonces tenemos que vivir en integridad con una conciencia limpia. 1 Timoteo 6:11, por favor. Pablo recomendando a Timoteo cómo vivir. Y le dicen en el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, qué bonito título, ¿no? Hombre de Dios, huye de esas cosas, le viene una descripción de cosas que no hay que hacer. Y dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tener una vida justa delante de Dios con hambre y justicia nos lleva a tener una vida de piedad. De piedad es que ayudas a los demás, que te sensibilizas con los demás, de fe, que crees las cosas celestiales, de amor, bueno, de paciencia. Y eso de paciencia viene mucho a entender esto. Alguien que confía en Dios tendría que ser paciente, porque sabe que el Señor llega cuando tiene que llegar y que su respuesta no tarda y que Él responde conforme Él quiere. Si tú confías en Dios, tú puedes decir, Señor, con eso no puedo, ahí te lo encargo, e irte a dormir en paz. Hace tiempo, no me acuerdo a quién se lo decía mi papá, ¿no? Pero él decía, yo oro, se lo encargo a Dios, y yo no me aflijo en la noche, ¿eh? Y decía mi papá, yo me voy a dormir y duermo bien, ¿no? Eso es confiar en Dios, descansar en Él pacientemente en Él. Y mostrar mansedumbre, esto es templanza, que no te dejas llevar por tus emociones y sentimientos. Vamos a Daniel 4:27, por favor. Fíjense la recomendación que les decía que le da Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó y le hace esta recomendación. Le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Esto es, deja de hacer lo que estabas haciendo y actúa conforme a lo que Dios quiere. Y tus iniquidades haciendo misericordias para ¿con quién? Con los oprimidos. Nuevamente la justicia relacionada con oprimidos o afligidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No puedes tú decir que eres justo si no actúas con misericordia al oprimido. Oseas 10:12, ahí adelantito, por favor. ¿Recuerdan esto de lo que siembras cosechas? Bueno. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Esto es, actúa en todas las cosas pensando en que lo que siembras cosechas, en que siembres para recibir.
Dice la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten. ¿Quieres ser bien tratado? ¿Quieres cegar que te traten bien? Siembra tratar bien. Trata bien a los demás. Amos 5:14, por favor. Amos 5:14, ahí adelante. A veces somos bien necios, pero la palabra es clara. Dice Amós 5:14, buscad lo bueno y no lo malo. Y a veces al hombre, ¿cómo le gusta buscar lo malo y no lo bueno? Busca hacer las cosas por la manera fácil y no por la manera correcta. Buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Esto viene en relación, ¿se acuerdan nuevamente en Deuteronomio, la lista de las bendiciones y las maldiciones a causa de la obediencia y desobediencia? Que dice Moisés, yo espero que escojan lo bueno. O sea, pueden escoger lo malo, pero yo espero que escojan lo bueno. Josué al pueblo cuando se despide. Aquí está lo bueno y lo malo. No sé qué ustedes van a decidir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y esto yo en mi casa serviremos al Señor es otro ejemplo de hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto con Dios y con los hombres. Samuel, cuando estableció rey a Israel, cuando puso a Saúl, antes de establecerlo les dijo, a ver, antes de quitarme responsabilidades, ¿le debo algo a alguien? ¿Alguien tiene algo que decir contra mí? No, pues no. La verdad es que tú, Samuel, pues nos cuadramos. Ah, bueno, entonces Dios juzgue entre ustedes y yo. Yo no les debo nada, ustedes no me deben nada como nación. Eso era actuar en justicia. Ser temeroso de Dios. No lavarse las manos y decir, ya es bronca de Dios. No. Y voy a poner un ejemplo. Y ahorita que vio mi papá me vino así. Cuando a mi papá le tocaba un cambio de puesto, tenía que entregar el puesto, ¿no? Entregar las responsabilidades que tenía y los pendientes que tenía para asumir una nueva responsabilidad. Eso es actuar en justicia. Imagínense que al entregar uno de los puestos, algo escondido dejara, ¿no? Ahí me sonó a tema de gobierno, ¿no? Cuando cambio de sexenio, ¿no? Que dejan pendientitos, no. Mi papá tenía que entregar correctamente todo para poder recibir el nuevo cargo. Y entonces, en el nuevo cargo no podía recibir llamadas de decir, oye, dejas esto pendiente. No, espérame. Yo entregué todo, no me vengas a querer cargar un muertito cuando ya entregué. Resuélvanlo como ustedes puedan y sepan hacer. No me vengan a decir, por tu culpa quedó así. Eso es lo de buscar lo bueno y no lo malo para vivir. Busquemos hacer las cosas correctamente, no debiéndole nada a nadie. Y este ejemplo de cómo mi papá le tocaba entregar puesto, viene mucha relación. No dejaba nada oculto. Ahí está. Para que después no quieran decir, ay, es que ese trapito sucio, lo dejó Tobar, ¿no? Antes de irse. No es así. Y por último, Mateo 5:20. Jesús hablando a sus discípulos y al pueblo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, su forma de relacionarse y ser temerosos de Dios, su forma de tener hambre y sed de justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Si hacen como los fariseos no es suficiente, ¿eh? Tienen que hacer algo que manifieste a mi Hijo Jesús en ustedes. O Jesús hablando, que yo me manifieste en ustedes. O que ustedes manifiesten que el Padre está en ustedes. No es suficiente con hacer como el hombre dice que hagamos. Nuestra relación con Dios depende no de los hombres, sino de Dios. Decía Jesús, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos dicen. Si ellos dicen, oye, trae tu ofrenda
y presento tu sacrificio, háganlo. Pero no hagan como ellos que hacen traer ofrenda y traen un animalito mocho, ¿no? O manchado, o impuro, ¿no? Presenten su ofrenda, pero no le compren animalitos en el patio del templo, ¿no? Tráiganlo desde su casa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como manifestamos tener hambre y sed de justicia, tener una relación completa, genuina, real, recta e íntegra con el Padre Celestial. Y si hacemos esto, la justicia y el hambre y sed que tenemos de justicia va a ser saciada no por cualquier cosa, no por cualquier persona, sino por Él, que es el Rey de Justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra manifestada en nuestras vidas. Señor, enséñanos a tener hambre y sed de justicia, que sea algo natural, una necesidad imperante, importante, urgente en nuestras vidas, como el siervo brama, Señor, y ese sonido que hace de necesidad. Señor, escuchar un gatito maullando porque tiene hambre es un claro ejemplo también, Señor, de cómo es tener hambre y sed de justicia. Señor, ayúdanos a vivir conforme tú quieres, vivir conforme a tus mandamientos, de una manera recta, justa y correcta delante de ti y con los hombres, con los que nos rodean. Señor, queremos ser saciados de ti. Y sabemos que toda necesidad que tengamos tú la suples, si te buscamos. A darnos hambre y sed de justicia. Que de nuestro corazón nazca esta necesidad de buscarte más y ser encontrado, Señor. Porque tú quieres que te busquemos para ser encontrado y tú manifestarte a nosotros. Señor, aquellas personas que están lejos de ti, que tengan esta hambre, este despertar, esta necesidad de conocerte y tener una relación contigo. Y en nosotros que podamos ser instrumentos útiles para tu gloria y puedan ser llevados a ti, a tu conocimiento, a tus pies. Señor, nos depositamos en tus manos y obren en nuestras vidas y tú glorifícate en nosotros. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.